tardes, bienvenidos a No la ven. Tenemos hoy un programa muy especial con el presidente del INAI, Claudio Abruj. Hoy va a ser un programa serio. ¿Por qué? Porque tiene contenido. Va a ser educativo para todos y va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque el INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, perdón. A ver, Javi, ¿me abrís? Así lo mostramos a Claudio. Buenas tardes, Claudio. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. Contanos. Vos sos director del INAI. Presidente. Pero no sos indígena y no tenés plumas en la cabeza. No. Es injusto. ¿Cómo podés ser director del INAI si no sos de un pueblo originario? Eso diría la izquierda. Eso diría la izquierda y dirían los fanáticos y los que no entienden cuál es el rol del Estado. El INAI es un instituto del Estado Nacional para resolver las situaciones que se plantean en la sociedad argentina con los pueblos originarios. Los pueblos originarios, como cualquier otro conglomerado, tienen sus propias instituciones, pero del Estado tiene su institución y define el Ejecutivo quiénes están a cargo y quiénes considera que son los más capacitados en un momento determinado. Así que no hay ninguna contradicción y nada que prohíba que alguien de ojos celestes, judío como en mi caso, pero con un largo desarrollo en temas importantes dentro de la agenda de derechos humanos bien entendida, esté a cargo de esta temática. Es más, vos me comentabas que escribiste el primer libro sobre el Holodomor. Sí, en castellano. Sí, yo tengo un compromiso muy grande con la comunidad ucraniana, igual que con la comunidad armenia. Cuando fui funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años, publicamos 3 libros. Un libro dedicado a la Shoah, al Holocausto, otro libro dedicado al genocidio armenio y un tercero dedicado al Holodomor, y fue el primer libro en español sobre la temática y que tuvo la intención de que se entreguen todas las escuelas, esos 3 libros de la red escolar, para que estén en bibliotecas y sea material educativo en la población escolar. Bueno, eso fue muy reconocido por la comunidad ucraniana, la armenia y la judía. Fue hecho en conjunto con las instituciones de ellos y la verdad es de las cosas más bonitas muchas de las cosas bonitas que pude hacer y que merecieron reconocimiento, ¿no? Sí, a mí me encantaría que sea de enseñanza en la currícula escolar los 3 genocidios más grandes de nuestro occidente judío-cristiano. Absolutamente, y más en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo, y yo quiero aprovechar y reconocer públicamente tu discurso el otro día en la sesión de diputados, enfrentando a los que defienden el terrorismo de Hamás, el terrorismo internacional, los que defienden las ideas islamonazi, como las definimos, y que en lugar de privilegiar la vida y la libertad, privilegian culturas de muerte, de odio, de segregación. Entonces, esto que vos traes acá a esta entrevista, a este diálogo del libro del Holodomor, tiene que ver con este tiempo, porque esos libros tienden a educar sobre lo que son regímenes autoritarios, en el caso de Holodomor, el régimen de Stalin, que provocó la muerte de millones de personas, el genocidio armenio ni hablar, lo que fue la Shoah con el nazismo, lo mismo. Entonces, en este tiempo donde el terrorismo radical islámico viene a proponer exactamente lo mismo, la eliminación del diferente, la eliminación del que no piensa igual, de la sacralización de la muerte por sobre la vida, estos libros vuelven a tomar valor para ser educados. Exacto, genocidio que no se reconoce, genocidio que se repite, decía. Absolutamente. Bueno, recordemos el obispo armenio el año pasado. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Recordemos que Hitler, cuando arengó a sus tropas, le dijo: ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Claro, sí. Como para lavar las culpas de los perpetradores. Así que bueno, hay que trabajar, hay que seguir educando. Por eso digo, qué preocupación, perdón, que el INAI haya estado en manos durante tanto tiempo de personas que reafirman el terrorismo.
Sí, sin duda. Bueno, vos sabés que en esto creo que vamos a coincidir. El kirchnerismo malversó la agenda de derechos humanos. Se embanderó con ese lema y creyó, se quiso apoderar, los cooptó, cuando los derechos humanos no tienen ideología, no tienen partido político. Los derechos humanos son una herramienta hermosísima para la sociedad, para superarse, para desarrollarse, pero cuando entra el fanatismo, cuando entra el partidismo, cuando entra la ideologización, pasa lo que nos pasó y se desvirtuó. Y el INAI, sí, sin dudas, fue una institución cooptada para generar conflictos contra la propiedad privada, para dividir la sociedad, para generar violencia, para instalar el miedo en la sociedad, cuando fue creada en el gobierno de Alfonsín para todo lo contrario, justamente para resolver conflictos. Para tener diálogo. Exactamente. Nuestra lógica desde hace un año y medio, cuando asumimos, y este fue el mandato que recibimos, está planteado en un plan estratégico pensado en la resolución de conflictos y en el encuentro y el diálogo y de buscar soluciones de todas las partes. Excelente. De hecho, creo que todos recordamos que los indios Cuom estuvieron 2 años frente a Casa Rosada y ni bien ya había jurado Javier y ya no estaban más, y vos estuviste detrás de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Los Cuom estuvieron primero 2 años en el gobierno anterior de Cristina. Antes que asumiera Macri presidente, estuvieron 2 años y ya en ese momento pudimos consensuar con ellos, pudimos levantar ese acampe, 2 años sin ser atendidos. Después, en el gobierno de Alberto Fernández, otra vez tuvieron 2 años sin ser atendidos. La ministra Sandra Petovelo, la ministra Patricia Bullrich, yo asistí desde mi lugar, yo todavía no estaba en funciones, se logró justamente con el diálogo y entender, escuchar cuáles son los reclamos y ver cómo se pueden solucionar los problemas. Son problemas de larga data, son problemas que tienen que ver con la ausencia del Estado provincial de Formosa para con sus propias gentes, porque las comunidades COM que representa el cacique Félix Díaz son ciudadanos formoseños. Y argentinos. Ni hablar de eso, de hecho. Pero Gilda Inflán no los reconoce, absolutamente no los reconoce. Inclusive en el día de hoy hay causas en la Corte Suprema donde Gilda Inflán no reconoce a 11 comunidades. Perdón, ¿cómo que no las reconoce? ¿Qué quiere decir? No las reconoce con sus autoridades, no las reconoce como entidades que son, y no les da el registro, el reconocimiento, la potestad, y una vez que no los reconoce, no les reconoce la tierra, obviamente, y tampoco les suministra las necesidades básicas que cualquier ciudadano exige, requiere y merece. El acceso al agua, el acceso a la accesibilidad con caminos como corresponde, vivienda, luz, conectividad. O sea, ya son lujos en Formosa que nadie se puede dar, salvo que sea un chupamedia de Gildo. O sea, claro, por eso en el gobierno de Cristina ni en el gobierno de Alberto los escucharon. Absolutamente. ¿Por qué van a hablar en contra de Gildo Inflán? En la provincia de Formosa, como se da en otras provincias, pero la provincia de Formosa es emblemática en cuanto a la cooptación desde el gobierno a los distintos sectores de la sociedad. Reciben beneficios, que también siempre son pocos, aquellos que se dejan seducir o que bajan la cabeza ante el mandato del gobierno. Sin duda que es una dictadura, por más que se vote, es una dictadura Formosa, donde las libertades no existen. Lo vimos en pandemia, lo que ha pasado en Formosa. Estuvo muy claro. Y lo vemos en muchísimos casos. Y lo que a mí me corresponde saber y actuar con respecto a las comunidades originarias, hay un maltrato permanente. Hay una comunidad, un pueblo originario, que es el pueblo Nibaclé, que no es reconocido como argentinos por Gildo, no tienen acceso a la documentación. Pero, ¿cuál es la excusa que pone Gildo para no darle documentos a ese pueblo?
porque son transfronterizos, porque viven, entonces él dice son paraguayos, y está reconocido, los nivaclés son comunidad originaria argentina. Entonces al no recibir ese reconocimiento no les dan los documentos, al no tener documentos... Y después trae paraguayos para que lo voten. Absolutamente. ¿Será que no lo votan a él? En el año 16 hicimos una campaña, estando yo como secretario de Derechos Humanos, logramos con el RENAPER darle documentos a esta comunidad. Se enviaron los documentos y fueron retenidos por el gobierno provincial y nunca les llegaron. Así que y hoy ese reclamo sigue en pie, y hay distintas comunidades que vienen reclamando asistencia, cobertura médica y demás que no les llega. Y lo más importante, el agua. El agua es fundamental. ¿Cuál es el drama que hay con el agua en Formosa? El agua es que tenemos primero que muchas comunidades habitan en lugares donde no llega el agua naturalmente. Pero todos hay acueductos que vienen desde Salta, que atraviesan la provincia y que la provincia tiene que brindar la accesibilidad, pero por un lado, de donde se toma ese agua está contaminada, lo cual no la hace buena para el uso humano. No llega a todas las comunidades, hay perforaciones, los municipios son los encargados de hacer llegar el agua en forma periódica, los camiones que tienen que transportar no están en condiciones, no llegan, están fuera de servicio. Hay sitios, como en el caso de la Primavera, donde el agua se le cierra la llave para que el agua no llegue donde tiene que llegar. Hay muchísima acción política en detrimento de las comunidades, y aparte una falta de inversión muy grande para darle el suministro a todas las comunidades. Eso se repite en muchas provincias. Y pensar que en Formosa tienen un cartódromo gigante. Lo mismo Santiago del Estero con el MotoGP. Son esas obras estructurales gigantescas que cuestan millones de dólares, con las que se podrían... A ver, vos me habías contado que un pozo de agua en Formosa cuesta $150.000, $100.000 más o menos. El año pasado lo cotizamos con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, que están muy preocupados con esta temática. El Ministerio de Defensa de la Nación tiene las posibilidades, el Ejército tiene la posibilidad porque tiene los camiones perforadores, tiene la maquinaria. Un pozo cuesta $150.000 aproximadamente, sí. Presupuesto del año pasado. Bueno, hay que lograr los acuerdos con la provincia, hay que conseguir los fondos. ¿La provincia no deja entrar a construir los pozos? La provincia no acuerda, y la provincia define dónde. Entonces define dónde en función de su beneficio político. Claro, y esto debería definirlo los pueblos originarios en realidad. Se tiene que definir los pueblos originarios y tienen que poder pedirlo, como lo vienen pidiendo hace añares. Sí, pero si no los reciben, no. Y el poder político, como cualquier poder político que está al servicio de su ciudadanía, tiene que receptar la necesidad, y en este caso que es de vida o muerte, porque agua es vida o muerte, tiene que responder y no buscar el rédito político. Pero esto es lo que pasa en Formosa con el sometimiento a los que permanentemente sufre la población en general. Bueno, yo me comprometo a dar visibilidad a todo lo que pueda, y obviamente volvamos juntos a Formosa. Me encantaría. Yo creo que Formosa es una asignatura pendiente, hay que trabajar en todas las provincias. Esto es bueno que la gente sepa. Cuando hablamos de comunidades, o sea, de pueblos originarios y comunidades, Argentina tiene reconocidos 39 pueblos, 39 etnias. Uh-huh. Los Nivaclé, los Pilagá, los Com, los Huichi, los Coya, los Mapuches, los Tehuelches, los Diaguitas. Me contabas lo de los Diaguitas, es una locura. Son 39 pueblos. Sí. Esos 39 pueblos están conformados en 1885 comunidades en todo el país. Ese universo son casi 3 millones de personas. Es muchísimo. O sea, con lo cual todos, no solamente el Estado, todos, empresa privada, la sociedad civil, tenemos que tener la sensibilidad de decir, son argentinos, son seres humanos, tenemos que trabajar para que puedan tener la mejor accesibilidad, respetando su cultura, respetando su hábitat. Ellos tienen que respetar las leyes argentinas, y en eso estamos trabajando, pero no es una cuestión de deslegitimarse unos a otros,
no es una cuestión de discriminarlos, sino justamente de integración y de respeto absoluto. Y en eso tenemos que trabajar todos. Es la idea, pero uno tenía una percepción del INAI como que era un arma de extorsión. Claro, pues está en manos de terroristas. Sí, sí. No eran los grupos indígenas, era el INAI que estaba fomentando la violencia y la segregación. Absolutamente, por eso nosotros hemos hecho denuncias penales que están tramitando. Ha habido malversación, y en esta ideología que tuvo el kirchnerismo y que tiene el kirchnerismo, y lo vemos en las últimas votaciones, de ir en contra de la propiedad privada, ir en contra del desarrollo, ir en contra del trabajo como corresponde, el INAI alentó durante el kirchnerismo las usurpaciones, las tomas de terreno, los conflictos. No hay duda alguna que desde la cámpora el kirchnerismo se alentó la toma brutal de Conahuala, el ataque al gobierno nacional en su momento defendiendo a una desaparición forzada que no existió de Maldonado, los disturbios en Jujuy hace 2 años con la reforma constitucional, fue desde el INAI que se promovió distintas situaciones anormales que, en lugar de ser una institución como es ahora, facilitadora de soluciones en el marco de la ley, fue una propiciadora de conflictos para dividir, para generar miedo, y solamente pensada en la consolidación del propio poder político, que una vez retirado, ¿en qué quedó? Que las comunidades a quien tenía que proteger terminaron siendo más pobres, más desvalidas, más discriminadas, y unos muy pocos vivos se enriquecieron en función de eso. Porque esto también hay que decirlo, hay quienes se toman el nombre de la causa indígena en general y lucran con eso. Abogados, organizaciones sociales, organizaciones que se autodenominan defensores de derechos humanos, referentes que se autodenominan referentes de los pueblos originarios, que lucraron con todo eso. Pero las comunidades, cuando uno hace una línea del tiempo, están en igual o peor situación que cuando el kirchnerismo empezó, igual que lo vemos en la sociedad permanentemente. Claro, gerentes de la pobreza. Gerentes de la pobreza y del conflicto. Por eso hoy nuestra ideario es la conversación con los privados damnificados, con la empresa pública y privada damnificada, y con las comunidades. Y en la mesa, de acuerdo a lo que marca la ley, dialogar y poder solucionar todos los problemas que tenemos por delante. Claro, vos me mencionabas en la reunión que tuvimos antes que por ahí un empresario o una empresa veía llegar al INAI y ya sabía que se venía una extorsión. Absolutamente. Pero en realidad si vos dialogás, evitás la extorsión, evitás la pelea. Exactamente. De la que se beneficia siempre alguien, el que cobra la coima. Yo te puedo dar 2 ejemplos clarísimos. Nosotros apenas llegamos, empezamos a dialogar con todos los organismos internacionales, justamente para poder trabajar en conjunto y correr esta agenda de manipulación fanática izquierdosa, sino entender el tema. Entonces digo, conmigo vamos a hablar del tema. La ideología no cuenta acá. Y los mismos organismos me decían, los organismos internacionales dedicados, de Naciones Unidas, dedicados a pueblos originarios, me decían, en 40 años es la primera vez que entramos en contacto con el INAI. Pero lógico, ¿cómo iban a entrar en contacto con el INAI si el INAI no iba a permitir nunca un diálogo y que los observen? En absoluto. Me pasó con una empresa, con una cámara empresarial muy importante, no voy a decir quién. Me costó mucho concertar una entrevista. Cuando llegamos a la entrevista, que la logramos, estaban los ejecutivos, los directivos, con una atención nos recibieron. Cuando logramos, después de 20 minutos, explicar nuestra lógica y lo que queríamos, ahí se relajaron y nos dijeron, pensamos que nos venían a retar y a exigir lo que no podemos dar. Digo, no, vinimos justamente a ofrecerles nuestra ayuda para poder trabajar y que no se obstaculicen las inversiones que ustedes tienen que hacer. Bueno, y así estamos trabajando, con Shell, con YPF y con muchísimas empresas de energía y mineras
que apuntan al desarrollo del país y que no tienen ningún prejuicio con las comunidades originarias, como tampoco las comunidades originarias, porque hay muchísimas comunidades que son promineras. En Jujuy tenemos ejemplos muy claros. Río Negro acaba de aprobar una ley. Hay mucho camino para desarrollar en conjunto. Lo que tiene que hacer el Estado es esto: propiciar las buenas formas, las buenas prácticas, el diálogo, y entender que hay un solo objetivo: que la Argentina se desarrolle, y en ese desarrollo todos nos vaya mejor. Tal cual. El peligro justamente esto es un ejemplo del peligro que hay de tener instituciones en el Estado que, si caen en manos de gente que quiere trabajar y utilizarlas bien, funcionan bien. Si caen en manos de gente como el kirchnerismo, que buscan promover el terrorismo junto con con Hamas. O sea, la izquierda argentina es internacionalista. Lo menos patriota que puede haber es un zurdo. Siguen gobiernos supranacionales y odian todo salvo lo que ellos defienden, que les pagan para defender. Que es como la discusión que tenía Alberdi con Sarmiento. Sarmiento nos dio la educación pública y Alberdi le dijo: ojo, que si depende del Estado la van a usar para adoctrinar a los pibes. Y los dos tenían razón. La educación pública era algo útil, pero en manos del Estado se utilizó para adoctrinar y arruinar generaciones. Y el INAI, que es una herramienta útil para ayudar al diálogo e integrar a las comunidades indígenas, finalmente fue utilizado como una herramienta de destrucción masiva para hacer que 3 millones de argentinos entren en guerra. Son un 8% de la población. Es un 3% de la población. 3%. ¿Cuántos somos ahora? Somos casi 50 millones. Es un 3%. Se calculan 3,5% es la población que nosotros consideramos en función de las comunidades. Vos tenés un montón de gente que está descendiente, pero descendientes de pueblos originarios que se reconocen, que viven en las ciudades. Vos vas a Salta, claro, vas a Jujuy, vas a Catamarca, el 70-80% vos los ves, son de pueblos originarios. Claro. Así que es mucho más la implicancia, y por eso es muy importante la no discriminación de estos temas. El kirchnerismo, profundizando el conflicto, lo que logró es, como en todo, esta división. Divide y triunfarás. Exactamente. Hay mucha gente sin saber odia. Pero cuando vos te metés en el mundo... A los mapuches la gente no los quiere. Es más, yo misma te dije, pero vienen de Chile, vos me dijiste no. Hoy no se discute que son argentinos. Y esa no es la discusión. Inclusive en todas las provincias están reconocidos, las provincias patagónicas están reconocidas como comunidades argentinas. Esto no es una discusión. Y la inmensa mayoría de las comunidades registradas mapuches tienen una convivencia pacífica con sus sociedades. Trabajan, interactúan, se desarrollan. Nosotros no vemos un país incendiado por los conflictos indígenas. La mayor concentración está en el norte, el noroeste. Bueno, hay conflictos, obvio que hay conflictos. Pero que no es que tenemos un país incendiado como nos quisieron vender. Entonces, y de por otro lado, la inmensa mayoría de los argentinos, ni hablar de los turistas, llegan al país, vas al norte, consumís artesanía de los pueblos originarios. La comida autóctona, originaria, gusta. Cultura se consume muchísimo. Hay cosas muy buenas para poner en valor, y no es el conflicto. O sea, los conflictos hay que resolverlos donde corresponde. A veces en el ámbito político y muchas veces en el ámbito judicial. Punto. Pero hay que dejarlos ahí y no hacer una causa nacional donde no corresponde. Esto fue el kirchnerismo. Claro, sí. Es todo muy fuerte, realmente muy fuerte, y yo acabo de recibir una batería de información enorme que estoy tratando de capitalizar, y espero poder capitalizarla de la mejor forma posible. Vamos a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos. Me encantaría y lo agradezco. Es importantísimo que podamos trabajar articuladamente. Justo ayer escuchaba en un video, no me acuerdo cuál, que hablaban, por ejemplo, de que en Formosa tenemos una de las 7 maravillas naturales del mundo, los bañados de... ¿Cómo se llama? Me parece no lo sé, pero sí, son los bañados de... Bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, fíjate. Y no hay turismo porque no se puede llegar. No, Formosa es una provincia argentina.
que parecería un país aparte, donde no hay desarrollo privado. Y no. No, Está imposibilitado. A ver, Bañados del... Espérate. Formosa. Acá no hay estructura de producción, así que... Bañado de la Estrella. Bañado de la Estrella. Bañado de la Estrella. Dice, un paraíso oculto en Formosa. No debería estar oculto una maravilla natural. No debería estar oculta. Deberíamos saber que existe más allá de alguna clase de geografía que alguna vez quizás te den, si es que te la dan. Deberías poder llegar. ¿Cómo es que no se puede llegar? Claro, hay un solo aeropuerto que es así chiquito. Infran, esto es una locura. Construyó viviendas populares, 5.000 viviendas populares frente al aeropuerto. Frente al aeropuerto. Sí, ¿Cómo vas a construir viviendas populares frente a un aeropuerto? Si justamente el aeropuerto que está acá en la ciudad de Buenos Aires se consideró trasladarlo a una isla porque es un peligro tener un aeropuerto alrededor de las casas. Y este tipo te construyó 5.000 viviendas cruzando la calle. Sí. Vos llegás al aeropuerto y están las viviendas sociales construidas en medio y son un premio para la gente que trabaja para él, que es mucha, porque 70-75% de los formoseños viven del Estado, que se la da a los funcionarios leales. Sí. Y me habías contado también que, porque yo le fui a preguntar a Claudio por el tema de las comunidades indígenas en Formosa, porque por los viajes que hice me encontré mayormente con mujeres que van a trabajar con las comunidades indígenas autóctonas, y me comentaban algunas de las dificultades que tenían. Yo quiero poder contactarme con esa gente porque estoy cansada de ver los videos donde los extorsionan, los maltratan, después de escuchar cómo les pegan, cómo los encierran, les niegan el agua. Y no es que no hay. Y está el tendido de cañería, y me agarra tanta desesperación que yo te digo, ¿cómo hacemos para construyamos pozos? Porque los están extorsionando con el agua a cambio de votos. Sí. Y los masacran. Y vos me contaste que ya hubo masacres en Formosa de indígenas. Bueno, ese es un tema emblemático que está en la Corte Suprema. Hay una famosa masacre a un pueblo originario, el pueblo Pilagá, en 1947. Una masacre que se calcula entre 500 a 700 personas, ordenada por Perón. Se llama la causa Ricombomba, porque era el lugar que él ordenó supuestamente porque había una amenaza de una revuelta o algo violento. Ya la Cámara Federal de Chaco lo declaró en el año 2020, si no me equivoco, como genocidio. Ajá. Todavía, obviamente, gobierno de Alberto Fernández, eso no se reconoció, y hay una causa que la llevan privados adelante en nombre de la comunidad Pilagá, está en la Corte Suprema. Yo estuve en Ginebra hace 2 semanas en la reunión de expertos, el mecanismo de expertos de pueblos originarios. Se me acercaron abogados que están trabajando pidiendo nuestra colaboración. Les dije que sí, que me iba a involucrar, que me parecía que así como se había reconocido la masacre de Panalpí, que es otra masacre que fue en el año 24 en Chaco y fue reconocido, iniciado por nosotros en el 2016, y después fue reconocido, pero claro, fue una masacre hecha por militares, entonces el gobierno de Alberto Fernández lo reconoció. Este, que es del gobierno de Perón, que tiene nombre y apellido y la firma del presidente Perón. Otro militar. Claro, pero es que el peronismo no quiere hablar de esto. Ajá, vamos a hablar de esto entonces. Pero esto es un ejemplo también, y que sirve mucho que se sepa, de cómo el kirchnerismo malversó los temas de derechos humanos. Por un lado, se lavaba la boca con los derechos humanos, pero por el otro lado, ni hablar de la dictadura, la historia completa no se habla, ni hablar cómo se alinearon con Irán, ni hablar del memorándum, pero podemos ni hablar lo que pasó con la pandemia. O sea, esto fue el kirchnerismo, esto es el peronismo, y esto que vos me preguntás que tiene que ver con pueblos originarios, Ricombomba es una masacre, un genocidio reconocido, que debe ser sancionado y reconocido como tal, efectuado
por Juan Domingo Perón, el peronismo. Hay 1947. Vamos a abogar para que esto se reconozca, porque genocidio que no se reconoce, genocidio que se repite. Y me decías, mañana es el día... Mañana es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Es una fecha establecida por Naciones Unidas justamente para reconocer el aporte de los pueblos originarios a nuestro desarrollo y nuestra cultura, que nuestra Constitución lo reconoce. Nuestra Constitución lo reconoce como pueblos preexistentes. Cuando se habla de pueblos preexistentes, no es solamente por la lucha, como algunos entienden, la reivindicación de la tierra. No, tiene que ver preexistente por el aporte cultural, el aporte social, que eso tenemos que ponerlo en valor. Y tenemos que trabajar con ellos en tanto seres humanos, en tanto argentinos, porque es el reconocimiento a pueblos originarios argentinos preexistentes a la creación del Estado. Claro. A veces los reclamos por parte de algunos pueblos originarios suenan incluso dolorosos para nosotros, para mí, como hija de nieta de inmigrantes. Igual que yo. Yo entonces es como, a veces pienso, yo merezco un pedazo de Ucrania, tengo que ir a reclamar un terreno en Ucrania, un terreno en Francia, un terreno en Italia. ¿Cómo es esto? No. O sea, entonces, como mis abuelos no son de acá, yo no soy argentina, a veces el kirchnerismo logró que nos sintamos tan incómodos con los reclamos que nos hace sentir lejanos, cuando todos nacimos acá, e incluso llegan inmigrantes a Argentina todos los días que quieren establecerse a trabajar y ser argentinos, lo cual es maravilloso porque cuando dicen la diversidad es nuestra fuerza, dice por ejemplo el Partido Demócrata, y por supuesto si no es forzada. Cuando la inclusión es forzada, o sea, cuando vos te traes una inmigración masiva de gente para reemplazar una cultura, eso es destructivo. Es una invasión silenciosa con aval estatal. O de organismos supranacionales como el de boicot que yo mencionaba en el Congreso, que pagan para que esas cosas pasen. Y lo que hacen justamente es destruir a los pueblos originarios de una región. Yo menciono siempre el caso de los tártaros en Crimea, en Ucrania. En Ucrania hay pueblos originarios que fueron aplastados por los rusos en la invasión de 2014, desplazados. Uh-huh. Y nadie habla de eso. Porque suena a que como es Europa, seguramente no hay... ¿Cómo que no hay pueblos originarios en Europa? Hay en todos lados. Y después uno se desplaza. Y un día un wichí puede llegar a mudarse a Los Ángeles, puede irse a vivir a Japón, puede pasar. Y va a seguir teniendo sus orígenes, pero si decide nacionalizarse de otro país, va a ser un ciudadano de otro país, pero su cultura la lleva consigo. Absolutamente. En tanto que lo quiera. Absolutamente. A veces cuando dicen que el Estado debe trabajar en hacer crecer la cultura. No, la cultura se impone a cualquier Estado, porque está ligada con el espíritu del ser humano. Y justamente el estatismo, ya ni la izquierda ni la derecha, porque hay la izquierda y la derecha extrema son lo mismo, lo que quieren es destruir el alma humana para poder tomar el control de lo que es sagrado. Para el Estado no hay nada sagrado salvo el Estado. Y justamente tendríamos que ver la riqueza de la cultura de cada uno ligada al desarrollo personal y la espiritualidad. Absolutamente, es así. Es decir, cuando uno reconoce la identidad del otro y vos como Estado dejás en absoluta libertad para que te puedas desarrollar, esta es la grandeza de un Estado. No querer digitar de cómo tiene que ser esa cultura. Claro, lamentablemente otra vez, los mecanismos dependen de si te cae un tipo bueno, funciona bien. Si te cae un déspota, sonaste. Claro, cuando haces Europa, hoy ¿cuál es el gran problema de Europa con la inmigración masiva islámica? El Great Replacement. Trajeron masivo y dejaron que hagan. Londres y ya el no Estado es inglés. El Estado se corrió. Y bueno, hoy tiene el problema que tiene, que claro. Europa en 10 años no va a ser lo que fue. No. Y va a ser gobernada por personas que huyeron de sus países porque no podían vivir como querían. Entonces llegan, muchos seguramente no, pero hay otros que sí. Y sabemos que los más radicales son los que siempre tienen el empuje de las supranacionales para generar los conflictos y que se maten entre todos. No, sin duda. A ver, Pérez Reverte tiene un artículo fantástico y escribió otro la semana pasada, el escritor español, periodista y escritor, y él se pregunta, dice, ¿qué pasa con Europa? Me dice,
la cantidad de inmigración que ha llegado, legal e ilegal, que escaparon de sus países porque no tenían libertad, porque no tenían trabajo, por la pobreza, por los abusos, vienen a Europa. En lugar de adoptar los valores occidentales, vienen a ejercer la misma cultura y a tratar de instalar el mismo esquema de los gobiernos que los expulsaron. Claro. Con lo que va a suceder que una vez instalados esos gobiernos en el poder, los van a volver a expulsar. Claro, es lo que están buscando hacer. Es lo que están buscando hacer. Y van a querer expulsar a los que no estén conformes con los regímenes. Bueno, y es lo que vos marcaste bien en tu discurso, lo que no entiende la izquierda, lo que no entiende el comunismo, lo que no entiende el colectivo LGTBI, que defiende a Hamas y al terrorismo, que en esos países ellos no podrían levantar, no la voz, la mirada. Claro, en los países capitalistas democráticos vos podés protestar contra el capitalismo. En los países socialistas, comunistas, autocráticos, vos no podés protestar contra el comunismo. O sea, se terminó la protesta. Claro. Es como nosotros queremos que sea. Claro. Corea del Norte. Rusia no reconoce la homosexualidad. No. Es ilegal. Es tolerada. Es tolerada, pero vos no puedes hacer una marcha del orgullo gay, no se puede hacer en Rusia. Y lo peor es que Putin eso lo presenta como una fortaleza de que él es el líder de derecha occidental. Y no es cierto, porque el tipo al mismo tiempo te promueve Femen. Claro, claro. Y te promueve... Él en sus tierras dice, no, sí, los islámicos en Rusia tienen que supeditarse a las leyes rusas. Pero es una fachada nada más. Y después propicia las inmigraciones masivas en otros... Les hace... A ver, yo siempre lo digo... a mí me tilda de conspiranoica, por decirlo. Pero yo tuve la suerte de escuchar... ¿Conspiranoica? Claro, tuve la suerte de escuchar a un tal Yuri Bezmenov hablar de cómo funcionaba la propaganda de la KGB. Cómo la Unión Soviética se encargaba de recorrer el mundo y sembrar semillas que terminaban a la desestabilización de una sociedad con etapas. Yo el video lo vi en el 2011, creo 2012, es de los 80. Y coincidían las etapas temporales con sucesos históricos que se fueron dando en Occidente, lo cual confirma que su teoría era correcta. Y entonces yo proyecto, a ver, ¿y cuántos años faltan para que pase tal cosa? En 2014-2015, cuando apareció la foto del chiquito africano ahogado, pasaron los franceses de Je suis Chablis a abramos las fronteras y que pasen todos los inmigrantes porque que vengan todos, listo, por la culpa. Y esos cambios en la sociedad que ocurren, parece que pasan de un día para el otro, igual que el nazismo, Hitler no apareció de un día para el otro y dijo vamos a matar judíos. Lo fueron sembrando. Ese odio se va sembrando. Y por cierto, dicho sea de paso, a mí casi me bloquearon la cuenta en Instagram por compartir una foto con un autor de un libro que es historiador, que se llama Rainer Zitelmann, que escribió un libro una tesis doctoral enorme, que se llama Hitler National Socialism. Las bases del nazismo y el socialismo es nacionalismo. Sí. Por eso en Argentina está prohibido el título Partido Nacionalista. No se puede utilizar. Claro. Porque una cosa es el patriotismo y otra cosa el nacionalismo. El nacionalismo trata de basura a todo lo que esté por fuera de los límites que ellos consideran su país, su nación. El patriotismo es yo amo mi país está compuesto por un montón de gente y yo permito la existencia de otros países. No voy a decir que Perú o que Estados Unidos o que Francia o que Israel son inferiores a la Argentina. Eso lo dice un nacionalista, que es lo que abre después a las masacres. No, totalmente. El patriota es defiendo mi espacio si es invadido, pero yo no voy a impedir que otros prosperen. Nos corremos de los pueblos originarios, pero lo que vemos hoy de las campañas antisemitas, las manifestaciones en el mundo, y Argentina, dentro de todo, con sus problemas, es algo diferencial a lo que pasa en Europa. Es distinto, por suerte, por un montón de trabajo que se hizo antes, pero el antisemitismo que hay hoy, que se disparó, no es casual. Acá hay una campaña preparada que viene trabajada desde Irán, viene trabajada desde Qatar,
durante muchos años, desde la revolución de los ayatolás, hace ya 30 79. años. Bueno, justamente Yuri Bezmenov fue parte de esa campaña y él lo cuenta. Bueno, ahí se entendí todo. Que se fue preparando todo, y bueno, y esto que estuvo involucrada la Unión Soviética. Lo que produjo Hamas puso en efervescencia este antisemitismo, y donde la izquierda y los progres, entre comillas, que vieron perder en los últimos años todas sus banderas, encontraron ahí un camino donde buscar al culpable de todos los males. Aliarse con el supuestamente débil, cuando no es el débil, es el terrorismo. Es que el terrorismo islamista no es débil. Exactamente. Bueno, no es débil en todo lo que está pasando mínimo. No es casual. No es casual. Y ahí me cierro porque justamente yo trato de alertar. Yo a veces digo, el enano soviético original es Putin, el enano soviético nuestro, la versión sudamericana es Kisilov. Cuando yo le digo el líder de la Unión Soviética, se me burlan y dicen, sos una bruta, no entendés que se cayó. No, a ver, es una ideología, y Putin era miembro de la KGB. Obvio. Entonces vos pensás... Era el número uno. es uno de los políticos, creo que es el político más rico del mundo. Seguramente. Es intocable. Y que la excusa que usó para invadir Ucrania, ¿cuál fue? Hay nazis en Ucrania. No, claro. Tienen un presidente judío. Y el pelotón Wagner, que es la guardia pretoriana, son tipos con mínimo 2 títulos cada uno, son muy leales al presidente, son como nuestros granaderos, secuestrados y torturados. Creo que eran 500 miembros del escuadrón, cuando intentaron evitar la toma de Crimea. Entonces, esas cosas que no se dicen, y obviamente el presidente que tenían en 2014 era prorruso, claro, huyó a Moscú, pero no se fue a Moscú. Se fue a Moscú porque los ciudadanos lo linchaban. Por eso para mí es tan valioso lo que ha hecho Zelensky, que todos dicen era un actor, y de hecho lo desacreditan por haber sido actor. Zelensky era un empresario de medios, que había trabajado en Rusia y conocía muy bien la propaganda y la posverdad, y sabía cómo desenmascarar a Putin. Para mí, una de las cosas, imagínate, el líder de un país pobre como Ucrania, pobre con respecto al resto de los países europeos desarrollados, o más desarrollados, porque Ucrania, aparte de que es un país hermoso, vos decís, ¿y cómo es que todo el mundo piensa que Ucrania no existe? ¿Cómo es que todos piensan que los ucranianos no tienen derecho a existir? Si la Rus de Kiev fue anterior a Moscú, el idioma ucraniano surgió junto con el ruso. ¿Cómo es que pueden estar diciendo que Ucrania no existe? Es lo que hacen con Israel. Claro, dicen que Israel, es la negación. La negación de la existencia de un pueblo, de un país con todo su derecho legítimo a existir. Es que ahí lo dijiste, es más grave, no solamente el país, es la negación de la existencia de un pueblo. Cuando te dicen los rusos de invadir Ucrania y sus bombardeos a las universidades, a las bibliotecas, a los hospitales, es destruir la cultura, es destruir la historia, destruir al ucraniano. Sembrar terror. Cuando se prohibió el ucraniano en Crimea. Claro, cuando los árabes... Y ellos dicen que los ucranianos prohibieron el ruso. Los ucranianos dejaron de hablar ruso después del 20, porque ya del 22, porque era abusivo y ya a ellos les da bronca el ruso, porque los rusos están diciendo que el ucraniano no existe. Tal cual. Bueno, y el robo de los chicos. Más de 20.000 chicos desaparecidos, se calcula 200.000 en realidad. Tal cual. Realocados acá en Argentina, creo que fueron, ¿cuántos chicos desaparecidos los de la Organización de Madres? Hablan cerca de 600. 600, bueno. En Ucrania hicieron desaparecer ya registrados 20.000 chicos. Sí. Adoctrinados, y a veces los mandan, cuando logran la mayoría de edad, los van a mandar a pelear contra su propia familia. Exacto. Bueno, por eso es la destrucción del pueblo, que va más allá del país inclusive. Sí. Y cuando los terroristas dicen desde el río, que es desde el Jordán, hasta el mar, habla de la eliminación de todos los judíos, no habla de Israel, habla de los judíos. Entonces, por eso se habla de antisemitismo, y por eso se habla de antisionismo igual a antisemitismo. Tal cual. Sí. Y frente a eso, y la lucha es, y por eso estamos involucrados, vos de tu lugar en diputado, yo del lugar del Ejecutivo, por los valores de Occidente, por la vida y la libertad. De todos y por los eso hay que pueblos. defender a Israel, porque es el primero que está en la trinchera como garante para Tal todos cual. nosotros. Y además es necesario defenderlo por cómo lo atacan.
Porque si no lo atacaran como lo atacan constantemente, nadie se preocuparía en defenderlo. Obviamente. Y la agresión viene exclusivamente hacia Israel. Y vuelvo al tema de Zelensky. Yo tengo, hablando de Zelensky, una anécdota, algo risueño. Yo tengo un muy buen amigo y coincidimos. Decíamos que se debería, así como nos infectaron con las camisetas del Che Guevara, se debería infectar el mundo con las camisetas con Zelensky. Porque le puso el pecho como correspondía. Bueno, Javier, cuando era diputado, fue el único que fue con la bandera de Ucrania a diputados, porque fue el primer político que se puso del lado de Ucrania. Y cuando asumió Donald Trump hace poco, había muchos asustados, pensando que la Argentina se alineaba con Putin, con Rusia. Y inventó la prensa que Javier había borrado sus posts con Zelensky. Hubo propaganda, claro, eso es influenciado por justamente la Casa Rusa, los espías rusos, los medios tomados por Rusia, que en Argentina ocurre, yo lo estoy denunciando. Tenemos gente en el Congreso que está infiltrada. En el Senado ni hablar. Entonces, había que combatir eso. Y muchos no sabían bien qué hacer. Porque nosotros somos un país pobre que no puede enfrentarse a tantos conflictos internacionales. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? No, yo una cosa dije, que nosotros votemos con Estados Unidos y somos aliados de Israel, no quiere decir que estemos del lado de Rusia. Si Estados Unidos momentáneamente intenta resolver un conflicto tratando de dialogar con Putin. Yo creo que quedó claro que no. Y había que entender cómo Trump a veces maneja las negociaciones de una forma que es incomprensible para algunos. Yo lo miraba y decía, yo entiendo lo que está haciendo. Está dejando en claro que no existe la posibilidad de diálogo frente al mundo para tener el apoyo que necesita para... Ayer escuchaba que hay submarinos americanos llegando al mar ruso, o sea, a donde está la zona de conflicto. No era darle plata a Zelensky y abandonarlo, porque lo que hacía Biden era darle plata y le impedía atravesar el territorio, de hecho. Sí. Lo habilitó el último mes cuando se fue para dejarle un conflicto enorme a Trump. Y en un mes Zelensky tomó territorio ruso. ¿Para qué? Porque él quería bordear, retomar Crimea y negociar. Y decir, ok, déjame en paz. Entonces, ahora ya está claro cuál es el alineamiento de Estados Unidos. No es pro-Rusia. Nunca lo fue. Rusia es un enemigo del mundo occidental. Ya desde el momento en que interviene, porque se acusa mucho a Estados Unidos de intervenir en las democracias. Los rusos intervienen en todos los gobiernos latinoamericanos, siembran. Y mirá, bueno, ayer se colocó una, no sé si estás al tanto, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puso una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro. Debe ser el tipo que mejor duerme en todo el continente. Tranquilo debe dormir, porque no debe haber nadie en Venezuela que quiera $50 millones, 50 millones de crocantes. No debe haber nadie. Bueno, Claudio, muchas gracias. No, gracias por ¿Algún invitarme, mensaje final que quieras? ¿Hay alguna actividad mañana? No, las comunidades seguramente hacen sus actividades. Okay. Esto tiene que ver con esta lógica de gobierno. De dejar que cada uno haga lo que quiera. Exactamente. Sabemos que es el día, mencionarlo como corresponde, como mencionamos el otro día que fue el día de la Pachamama, que es el día que ellos reconocen el valor de la tierra, lo que la tierra da, y que nosotros vamos a seguir trabajando en este camino del INAI, hacer un INAI transparente, un INAI atado a las normas, a las leyes, y un INAI abierto a toda la sociedad argentina, y que lo que único que vamos a buscar es cuidar los derechos de todos y evitar los conflictos, y seguramente no azuzarlos, al contrario, tratar de obstruir cualquier conflicto inventado y ponerlos en el lugar que corresponde y promover lo que nos corresponde. Nosotros tenemos una dirección de desarrollo, tenemos una dirección de registro de comunidades y tierra y una dirección de afirmación de derechos, y en eso vamos a trabajar. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Lidia, por la invitación. Vamos un placer. A hacer cosas juntos. Sí, señora, así va a ser. A disposición. Bueno, hasta aquí por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto queda grabado. Si les pareció interesante esta información, compártanla, háganla llegar, porque fueron muchas décadas de destrucción masiva que hubo sobre estas temáticas y estamos rumbo a ser un país normal, creciendo todos juntos, en armonía y de la mejor forma posible. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Oveja negra, ficha desacomodada, cuando llega derrapando a la majada,
Algo busca entre esas sendas complicadas, siempre yendo a lo prohibido sin coartadas.